Damos la gloria a Dios. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo, un nuevo espacio de esta sección de la sana doctrina, la cual hemos llamado tesis más no doctrinas. En esta oportunidad, pues estamos llegando al capítulo número 53. En esta ocasión, quisiéramos tocar una tesis la cual eh, hemos llamado la pseudo sana doctrina. Por qué le puse este nombre? Ya que en distintas o en, me atrevería a decir, el 100%, el 100% de las iglesias cristianas, evangélicas, quizás sectas, pues todos afirman, todos coinciden en algo. En eso sí coinciden todos, en que todos tienen la verdad. En eso coinciden todos, pero la gran mayoría, y por eso le digo, me atrevería a decir que el 100% en su totalidad afirman tener la sana doctrina. Entonces, usando la lógica, ¿verdad? Si son sectas, si entre todas las doctrinas se contradicen, obviamente la mayoría, la mayoría son pseudo sana doctrina. Amén. Espero estarme dando a entender. Entonces, veamos qué dice la Biblia. Primeramente, de qué es la doctrina. Muchos dirán que yo, según había entendido, eh, doctrina, doctrina es forma de vida, es decir, una forma de vida. Pero estudiando las palabras originales de doctrina, me encontré con el sustantivo didascalia. Esto es en el diccionario Strong, que es el que usamos. El numeral 1319, sus acepciones son doctrina, doctrinas, enseñar, instrucción, la función la función o la información. Eh, También encontramos el adjetivo didactos, doctas, doctrinas, instruido, enseñanza. Esto es el diccionario Strong. Nos encontramos con didache, doctrina, doctrinas, enseñanza. Estas son las tres palabras, según el diccionario Strong, que abarca el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en el griego de lo que es doctrina. Entonces, para resumir, la palabra doctrina se origina de esas palabras, pero en todas es una enseñanza. Amén. Eh, es decir, toda doctrina es una enseñanza, solo que al sentarla como doctrina es una forma de vida. Y pues, ¿cómo, cómo es llamada esta sección? Tesis, más no doctrina, que solamente es una tesis, porque no estamos sentando doctrina, porque no tenemos autoridad para hacerla, solamente estamos presentando un estudio de la palabra, pero en parte sí estamos presentando una enseñanza que tiene que ser confirmada por una autoridad, la cual pues todavía no la tenemos, ¿verdad? Pero sí estamos trasladando información. Espero, espero estarme dando a entender. Amén. Entonces, quedamos que doctrina
también puede ser enseñanza, o más bien es una enseñanza, pero se adopta como forma de vida. ¿De dónde sale el término la sana doctrina? Que muchos la usan y la usan muy ligeramente. Y también me atrevería a decir que el 100% de las iglesias se atreven a usar ese término ligeramente. Específicamente, el término la sana doctrina viene de 3 versículos. Curiosamente, ese término lo utiliza el apóstol Pablo, pero solo lo usa hacia sus discípulos, es decir, a Timoteo y a Tito. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, es decir, no estarán conforme a las enseñanzas, sino que teniendo comezón de oídos, es decir, teniendo curiosidad, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Es impresionante que este, esta epístola se escribió en los años, en los primeros 100 años de la iglesia, ¿verdad? Es decir, en esos años ya habían diferentes formas de enseñanzas, ¿verdad? Y dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Es decir, probablemente habían enseñanzas que aprobaban algún tipo de carnalidad contraria a la doctrina de Cristo. Esto es en segunda de Timoteo 4:3. Pablo le dice a Tito, le instruye a Tito, porque lo visto debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, es decir, sobrio, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino tiene que ser hospitalario, tiene que ser amante de lo bueno, tiene que ser prudente, tiene que ser justo, tiene que ser santo, es decir, buen testimonio, dueño de sí mismo, que esto yo lo interpreto como un dominio propio, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a quienes contradicen la sana doctrina. Eh, aquí yo quisiera hacer una observación. Cuando alguien tiene la seguridad de tener la sana doctrina y alguien le contradice, puede utilizar este versículo, puede utilizar este versículo para respaldar su enseñanza. Es decir, por ejemplo, si alguien viene y le contradice y le dice, mire, esa su doctrina está mal, entonces dice, ya vieron, la Biblia predijo que me iban a contradecir, me están refutando lo que me contradicen, que yo tengo la sana doctrina. Esto se da en la gran mayoría, que si alguien le refuta, dice, tú no tienes que refutar. La Biblia dice que no tienes que refutar y usan este versículo, pero esto no es lo que dice. Sí dice refutar a los que contradicen, pero ¿qué es lo que contradicen? Pro- ¿Qué, qué tal si lo que ellos enseñan es una herejía y alguien los contradice? Entonces yo les hago la pregunta, ¿quién es el que está mal? ¿El que contradice o el que enseña la herejía? Piénselo, porque hago esta observación con base a hechos verdaderos, a testimonios. Pero y vuelvo a Tito, a la epístola de Tito. Ahora está en el capítulo número 2. Pero en cuanto a ti, enseña lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Es decir,
Estos dos versículos están agarrados. ¿Qué es la sana doctrina? Es la doctrina de Cristo. Entonces, la doctrina de Cristo está escrita. Es decir, la doctrina de Cristo no es una interpretación. La doctrina de Cristo está en los evangelios. Obviamente sí necesita una interpretación y una explicación, pero no es una interpretación según un criterio, sino tiene que ser una interpretación guiada por el Espíritu Santo. Eh, por ejemplo, eh, Cristo enseña que no se le debe, que se debe amar a sus enemigos. Cristo enseña que se debe poner la otra mejilla. Yo he escuchado múltiples interpretaciones de esos versículos, eh, y todos son basados, y bueno, la mayoría son basados en su propia opinión, son sabios en su propia opinión. Muchos dicen, es que Cristo no quiso decir eso, pero ¿cómo saben ellos? ¿Cómo saben ellos que Cristo no quiso decir eso? Eso es lo que yo me gustaría preguntarles. ¿Cómo saben ellos que Cristo no quiso decirles? De algo, en algo he concluido yo y he llegado a la conclusión de que nadie, incluido yo, nadie que estudia la palabra, conoce la verdadera motivación por la que Cristo dijo las cosas o por la que los apóstoles escribieron las escrituras. Tenemos que ser guiados por el Santo Espíritu y pedirle a Dios que nos auxilie en el estudio de la palabra, porque podemos caer en una herejía y podemos caer en engañar a la gente. Entonces, estos versículos están amarrados a uno, dice, enseña a lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Aquí vuelve a recalcar, por ejemplo, en el versículo Tito 1:9, habla de no ser dado a la bebida, y en el capítulo 2 versículo 1, habla de la sobriedad, es decir, lo recalca dos veces. Entonces, esta es la sana doctrina, de acuerdo a las enseñanzas, es decir, a las enseñanzas de Cristo. Esto lo veremos, lo que estoy diciendo lo confirmaré con la Biblia más adelante. Entonces, bueno, y aquí está. O sea, en eh, Mateo 7:28, Mateo 22:33, Marcos 4:2 y segunda de Juan 1:19, esta es la doctrina de Cristo. Eh, vamos a, vamos a leer segunda de Juan 1:19. Esta es la doctrina de Cristo y esta es la sana doctrina, porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, por lo tanto, la doctrina de él, pues es la sana doctrina. Entonces, toda doctrina contraria a la doctrina de Cristo, pues no es sana doctrina, así de sencillo, aunque sean denominaciones muy grandes, ¿verdad? Segunda de Juan 1:19. eh, capítulo 1, versículo 19. Mucho me alegré de conocer. Ten cuidado para que no pensáis que todo el que se desvía, perdón, es segunda de Juan 1:9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece esta enseñanza, es decir, la enseñanza de Cristo, tiene al Padre y tiene al Hijo. Es decir, quien no se desvía de la enseñanza de Cristo, tiene al Padre y al Hijo. Quien se desvía no tiene al Hijo y no tiene al Padre.
Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Amén. Por causa del tiempo vamos a ir tratando de ir acelerando. Las diver- en la Biblia está la doctrina de los hombres, está la doctrina de los fariseos, doctrina de hombres, Mateo 15:9, Colosenses 2:22. Este es el legalismo. La doctrina de hombres es legalismo. La doctrina de los fariseos, Cristo habla de ella en Mateo 16:12. La doctrina del Padre, Juan 7:16. En Juan 7:16, Cristo habla de que esa doctrina no es de él, que la enseñanza no es de él, sino que es del Padre. La doctrina de los apóstoles, la iglesia primitiva perseveraba en las doctrinas de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles es el fundamento. Cristo, eh, el fundamento de la iglesia es Cristo y los apóstoles. Hechos 2:42. Vientos de doctrina, habla Efesios 4:14. La sana doctrina, los versículos que acabamos de leer. Doctrina extraña, el autor de Hebreos habla de una doctrina extraña. El autor de Hebreos habla de una doctrina escatológica. El autor de Hebreos habla de una doctrina básica. Esto está en el capítulo 6 de Hebreos. La doctrina de Jezabel, esta la habla Cristo, específicamente a la iglesia de Tiatira. La doctrina de Balaam, también pues, a esa iglesia. La de los Nicolaitas, también a esa iglesia. Eh, amén. La doctrina del anticristo. Esta está en Primera de Timoteo 6:3 y Segunda de Juan 1:10, que es el verso que acabamos de leer. La doctrina de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Amén. Eh, la doctrina de demonios básicamente es la pseudo doctrina. Es una de las pseudo doctrinas. La doctrina de demonios puede ser la doctrina de Jezabel. Esto, entre algunas de sus cosas, es el engaño, pero también habla de fornicación. Balaam, pues no tenemos una certeza. Probablemente es la maldición o venderse también. Nicolaitas, pues he escuchado muchas teorías, conjeturas, pero no se tiene una certeza exacta de qué son la doctrina de los Nicolaitas. Eh, entonces, en la Biblia explica, habla más bien de lo que es una doctrina de demonios. Dice segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oídos acumularán así maestros para sus conformes deseos y se volverán a sus mitos. Es decir, una doctrina de demonios es una doctrina carnal. ¿Por qué? Porque es una doctrina que influye al pecado. Por lo tanto, pues es una doctrina de demonios. Esto es una tesis también. Dice la Biblia, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe pensando, atención, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Aquí afirma lo que yo digo. Básicamente, la doctrina de demonios es una doctrina de engaño, es decir, que hace tropezar a la gente. Por lo tanto, lo que dice segunda de Timoteo 4 está amarrado a lo de primera Timoteo 4. Es decir, los dos, Pablo está hablando exactamente de lo mismo. Eh, Pablo en segunda de Timoteo le dice
Pablo en 2 de Timoteo le dice a Timoteo, valga la redundancia, que enseña y que sea paciente, porque tendrán comezón de oídos y acumularán maestros para sus propios deseos, es decir, para sus carnalidades. Y en 1 de Timoteo habla que la doctrina de demonios es mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, eh, que son una doctrina de demonios, es una doctrina de espíritus engañadores, pero también complementa con algo, que siendo hipocresía de mentirosos, tienen cauterizada la conciencia y pues prohíben casarse y mandan de abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de lo que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado de Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Esto complementa un versículo de Colosenses 2:22 y también donde dice el apóstol Pablo enseña que el que come para Dios come y que el que no come para Dios no come. También hay un versículo donde Pablo dice que si alguien come, que no y si alguien te ofrece algo de comida, no la rechaces. Aquí también dice que no rechaces a alguien alguna comida. Es decir, si alguien prohíbe, es decir, no es lo mismo prohibir que exhortar. Alguien te puede exhortar a no comer algo, pero si te lo prohíbe, es una doctrina, es un legalismo y también es una doctrina de demonios, o más bien de espíritus engañadores, para no sonar tan fuerte. Amén. Entonces, en resumen, la doctrina de demonios es una doctrina de espíritus engañadores, es una doctrina de carnalidades, es una doctrina que prohíbe cosas, es decir, una doctrina de demonios es un legalismo. Amén. ¿Cuál es la doctrina del anticristo? Esta la habla el apóstol Pablo y el apóstol Juan. La doctrina del anticristo o la doctrina o la pseudo doctrina, la pseudo sana doctrina o una doctrina de demonios, está explicitada en 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 3 del 1 al 10. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquí confirma lo que yo le dije al principio. La sana doctrina es la doctrina de Cristo. No hay que darle vueltas al asunto. La sana doctrina es las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien se atreve a contradecir las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es una doctrina de demonios o es una doctrina del anticristo porque se opone a Cristo. Usted analice y yo le estoy dando las herramientas para analizar cuál es una sana doctrina y cuál es una pseudo sana doctrina. Amén. La doctrina que es conforme a la piedad está envanecido y nada entiende, sino que tiene interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, plemias, blasfemias, sospechas, constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Aquí hay dos cosas. Una señal de alguien que tiene una pseudo doctrina, de alguien que tiene una doctrina del anticristo, de alguien que tiene una doctrina de demonios, es alguien que busca contender teniendo apariencia de piedad. Es decir, alguien puede estar enseñando la verdad, pero si su motivación es contender, si su motivación es vanagloria, pues el tal no tiene la doctrina, no tiene la verdad. Amén. Es decir, el tal está envanecido. Y le estoy dando estas señales porque
En los últimos tiempos, en estos tiempos de comunicación y redes sociales, pues usted conocerá pues que hay personas que crean canales de YouTube, canales de TikTok, canales de discusión y enseñan la palabra, pero su motivación es señalar a otros, su motivación es acusar a otros, su motivación, su motivación es contender. En una tesis anterior, que si no estoy mal se llama Los amantes de la aprobación, concluimos que estos son falsos maestros. Y usted me dirá, ¿por qué son falsos maestros si están enseñando la verdad? No, son falsos maestros porque son burladores. Pueden estar enseñando la verdad, pero se lo pongo de esta manera. Yo le enseño la verdad, pero al mismo tiempo me estoy burlando de alguien, estoy señalando a alguien. Por lo tanto, estoy generando audiencia a base de la contienda. Es decir, estoy haciendo tropezar a la gente, estoy haciendo tropezar a la gente con base a la contienda, con base a la burla. Y usted me dirá, ¿por qué? Por qué hace tropezar a la gente? Pues es sencillo, es sencillo. Usted puede enseñar, pero al mismo tiempo, si se está burlando de alguien, si está poniendo en ridículo a alguien, usted está generando la burla, es decir, está convirtiendo en un burlador al que le está enseñando. Por lo tanto, le está enseñando una verdad, entre comillas, pero con un espíritu engañador, porque sutilmente está metiendo a la gente al tropiezo, a la burla y a la contienda. Amén. Eh, Vamos al siguiente versículo. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que nuestro Señor Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibimos. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, y el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a nosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis, ni en casa lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Eh, por eso le puse yo la doctrina del anticristo, pero al final todo se resume a pseudosana doctrina. Es decir, tanto la doctrina del anticristo, tanto la doctrina de carnalidades, tanto la doctrina de la prosperidad, que aquí no leí, eh, en el versículo 6 de 1 de Timoteo 6 dice, pero la piedad en efecto es un medio de ganancia para cuando va acompañada de contentamiento. Dice, y aquí en el versículo dice, se supone que la piedad es un medio de ganancia. Es decir, podrían estar generando dinero a través de sus videos por medio de una falsa piedad. Espero estarme dando a entender y no confundiéndolo, ¿verdad? Es decir, para hacer un breve resumen, una pseudo sana doctrina es una doctrina de demonios, es una doctrina del anticristo, es una doctrina de ganancias deshonestas, es una doctrina que genera burla, que genera contienda. Eh, una pseudo sana doctrina es una doctrina opuesta a las enseñanzas de Cristo. Amén. Eh, aquí está el resumen, yo me adelanté. Justificar sus conficencias es una falsa doctrina, por lo tanto es una pseudo sana doctrina. Prohibir casarse es una doctrina de demonios, pseudo sana doctrina. Prohibir alimentos es una doctrina de demonios, por lo tanto es una pseudo sana doctrina. Prohibir, manipular, tocar, gustar es legalismo, la cual es una doctrina de hombres, por lo tanto no es una doctrina de Cristo. No confesar que Cristo vino en carne es una doctrina del anticristo, segunda de Juan 1:7.
Enriquecimiento por medio de la piedad, la cual es una doctrina del anticristo, también es una pseudo sana doctrina. Carnales con apariencia de piedad, es una falsa doctrina. Lo que buscan es contender. Amén. Entonces, para ir finalizando este video, nuestra tesis con base a lo anterior, con base a la palabra, es la siguiente. Todas las iglesias, todas las denominaciones, todas han cometido y siguen cometiendo errores de las doctrinas cerradas. Por lo tanto, dan síntomas de sana doctrina cuando en realidad son pseudo sanas doctrinas. Usted me dirá, ¿me podría poner un ejemplo? Pues es lo mismo. Si alguien, tal vez sí con una buena motivación, prohíbe alimentos, pero no ha leído la palabra y así lo enseña, pues es una pseudo sana doctrina. ¿Por qué? Porque le está restringiendo la libertad de lo que dicta la palabra de Dios. Las iglesias han cometido el error de alguna vez caer en un legalismo. Las iglesias han cometido el error, como le decía, de enseñar la verdad, pero caer en contienda con una apariencia de piedad. Las iglesias, pues, tal vez han cometido el error de enseñar, eh, digámoslo así, la doctrina de la prosperidad, que solo se basa a la, a la generación de ganancia. Y le puedo poner un montón de ejemplos. Hay muchas enseñanzas que están contrarias a la Biblia y que están contrarias a las enseñanzas de Cristo. Amén. La doctrina de Cristo es irrefutable. Cualquiera que interprete o que pretenda interpretar la doctrina a su conveniencia es una pseudo sana doctrina. Por lo tanto, es una doctrina de demonios, es eh, es una doctrina del anticristo, es una doctrina de hombres. Es decir, todas las doctrinas que yo le mencioné anteriormente son pseudosanas doctrinas. La doctrina de los apóstoles es la que yo le puse. La doctrina de los apóstoles explica la doctrina de Cristo, es decir, aporta más a la doctrina. Por ejemplo, el apóstol Juan, las epístolas del apóstol Juan, las epístolas del apóstol Pedro, la epístola de Santiago, que es una todas las epístolas son muy buenas, pero la epístola de Santiago es muy buena, eh, y todas las epístolas de Pablo. Amén. Eh, Esta es nuestra tesis, la doctrina de los apóstoles, y más que tesis, esto sí es una doctrina sentada. El fundamento de la iglesia está según Efesios, en los apóstoles. Es el fundamento de la iglesia. Eh, pero lo que yo quiero sentar como tesis es que esa doctrina es irrefutable. Tanto la doctrina de Cristo, tanto lo que dice la Biblia, son irrefutables. Cualquiera que quiera decir, no, eso no es lo que quiso decir, eh, pues cada quien puede analizar y discernir si está enseñando eh, una pseudo sana doctrina, que, son doctrinas de hombres. Amén. Y por último, esta tesis, yo creo, está basada en una tesis anterior que, que yo la puse el verdadero ecumenismo, el ecumenismo que viene de Dios, es decir, eh, esta tesis está en el playlist de estas tesis. eh, la unidad de la fe. Dios quiere que exista unidad en la fe y esta puede llegar. Es muy posible que llegue
cuando todos los escogidos, lo cual puede sonar a una utopía, decidan eh, l- olvidar sus diferencias y conciliar doctrinas con una buena motivación, con la única motivación de llegar a la unidad de la fe y formar la verdadera sana doctrina, que esa ya existe. Lo que, lo que tienen que hacer ellos o todos nosotros, lo que tenemos que hacer es buscar que todos lleguemos a un consenso, es decir, a un concilio, que aún nadie tiene la verdadera sana doctrina en su totalidad. ¿Cuál es la señal de una sana doctrina? La doctrina de Cristo, la cual está en los evangelios y la doctrina de los apóstoles que está en la Biblia. Es decir, todo lo que no esté en el Nuevo Testamento eh, o mal interpretado es una pseudo sana doctrina. Amén. Damos por finalizado este tema y damos las gracias a Dios por guiarnos a transmitir este tema, lo cual, pues, de mi parte, pues, a mí me aportó y me enseñó mucho. Y nuestra motivación es que a usted también le aporte alguna enseñanza y edificación. Toda gloria, toda gloria es para Dios. Amén, amén y amén.